Bienvenido a su programa Entonces ¿qué? Entonces ¿qué con la sexualidad? El hombre nace, crece, se reproduce y muere. Y vamos a ver cómo nace, cómo crece, cómo se reproduce. Bueno, y cada quien vamos a ver después cómo vamos a morir. Pero es interesante, venimos dotados de una carga biológica en el que se va a ver de alguna manera determinado cuál es el género, cuál es la parte de identificación a la sexualidad, pero no basta nacer para poder ser. Y todos estos temas los vamos a procurar en este su programa. Y hoy, para iniciar, pues estamos formalmente de lujo con nuestros invitados para hablar sobre las generalidades de la sexualidad. Con nosotros la doctora Soledad Ruiz Canal. Doctora, muchas gracias por asistir y aceptar la invitación a disertar sobre este tema tan interesante. Muchas gracias por la invitación. Encantado de la vida. Licenciado Roberto Montano, muchas gracias también por tu participación en este programa. Ya iremos charlando poquito a poquito, adentrándonos el tema. Y también, licenciado Sergio Luis Hernández, bienvenido a esta tu casa y muy agradecido por tu presencia y a todos y cada uno de ustedes. Y muy agradecidos con ustedes por aceptarnos ahí en la intimidad de su casa. Y vamos a hablar primero, doctora, primero las damas, generalidades, una definición aproximada, hay muchas definiciones sobre sexualidad para nuestro público televidente. Vamos también a redondear un poquito en por qué la necesidad de un programa de esta naturaleza. Adelante, doctora. Sí, mire, yo creo que este tema es de mucha trascendencia en el ámbito social, sobre todo porque está caracterizado de que existe todavía gran cantidad de mitos acerca de la sexualidad y sobre todo también en relación a varios problemas sociales que estamos viviendo, inclusive de salud pública, como son las enfermedades infectocontagiosas por contacto sexual. Desde luego. El embarazo que ha sido tan fuerte en nuestro medio, sobre todo con las adolescentes. Son embarazos que no deberían de existir dadas las edades de las adolescentes. Muy alto, doctora. Muy alto. Y bueno, sobre todo también en relación a lo complejo que hay en los matrimonios, la complejidad, la problemática, que algunos autores determinan que la vida sexual de la pareja tiene una importancia del 50, 60, algunos autores dicen que hasta el 70% de la vida sexual de la pareja. Y ante esa situación, bueno, pues tenemos muchas parejas con una gran cantidad de problemas en cuanto a su sexualidad, y esto deriva en otros problemas más. Entonces yo creo que la sexualidad pues viene acompañándonos con la historia del ser humano, y hay un concepto de la Organización Mundial de la Salud, de la sexualidad, y esto trae características importantes donde se da esa opción, esa oportunidad de que el ser humano tiene el derecho precisamente a su sexualidad, a desplegar sus potencialidades sexuales dentro de un marco de valores, de respeto, para un desarrollo de su personalidad en su contexto sociocultural. Más o menos a grandes rasgos esa sería la definición de la Organización Mundial de la Salud. Y tenemos la sexualidad como dos características o en dos funciones. La sexualidad como preservación de la especie reproductiva, y la sexualidad con toda una serie de características que vienen dando la vida. Nacemos desde el momento en que somos procreados, ya tenemos una sexualidad, eso debe entenderlo la gente. La sexualidad no es que esté ajena a nuestro desarrollo como seres humanos, no, es bio, psicosocial, sociocultural. Así es. Entonces, no colgamos en un perchero nuestros genitales y cuando los necesitamos los descolgamos y nos los ponemos. No, el impulso sexual está dado desde el momento en que somos procreados, de que somos fecundados, y desde ahí surge nuestra propia sexualidad. Desde luego, entonces nos estamos encaminando precisamente, Roberto, que hay una sexualidad infantil. Sería importante, a tu criterio,
abordar este tipo de enfoque que definitivamente está presente como seres humanos en desarrollo. Bien, pues creo que complementando un poquito los conceptos que mencionaba la doctora, pues es importante retomar en México, más o menos desde el 2010, 2009, se empezó a retomar en las escuelas, tanto a nivel básico como las de media superior, los conceptos de Eusebio Rubio. Eusebio Rubio maneja 4 olones que son característicos de la sexualidad. Uno de ellos, pues justamente es la parte que tiene que ver con los genitales, pero es el erotismo y es el último. El primero de ellos tiene que ver con el género, que en México nos cuesta mucho trabajo comprender la cuestión de género, ¿no? Los roles, la identidad, la perspectiva que viven los chicos, las personas en general. El otro es la reproductividad, que es la capacidad que tienen los sujetos de generar una trascendencia en el ser humano. Y finalmente está esta parte de poder planificar su futuro. Entonces, pues bueno, desde esa perspectiva, por supuesto que los niños tienen sexualidad y nos conflictúa mucho el hablar de sexualidad infantil. Hace poco atendí a una paciente que llegó y me dice, oye, mi hijo lo reportaron porque está teniendo conductas inadecuadas. Entonces, pues, ¿qué pasó? Dice, la directora, la trabajadora social, la psicóloga y la maestra la tenían en la dirección y le dicen, oye, pues es que señora, le encargamos a su hijo porque está teniendo conductas inapropiadas. Seguramente está viendo contenidos visuales no propios para su edad. Entonces la mamá, pues, tranquila, le dice, ¿qué pasó? Dice, bueno, no, es que yo quería enseñarle a mis compañeritos mis calzones de Ben 10. Entonces ahí es súper interesante cómo la morbosidad, la perversión, las cuestiones como que ya van tergiversándose, las vive del adulto. En realidad el niño tiene su sexualidad, es placentera, y justamente cuando lo reprimimos es cuando se convierte en problema. Cuando le damos como cierta libertad de expresión, cierta regulación sana, los chicos generalmente no se quedan fijados en esas zonas, ¿no? Es cuando llegamos y le decimos niño sucio, niño malo, esto es terrible, no sé. Ahí es cuando los chicos se quedan instalados en algo que se va a convertir después en patología. Creo que hay un desarrollo normal de la sexualidad a través de la vida que inicia precisamente en la infancia. Este desarrollo lo vamos a ver puntual. Sí. Y hay detalles como la morbosidad o el tabú o el ser conservadores que va a inferir en este desarrollo para traer sus consecuencias. Y es precisamente algo de lo que tenemos que ir abordando lenta y progresivamente aquí en el programa. Sergio Luis, desde el punto de vista de pareja, de familia y el conveniente de este tipo de programas para el público en general, ¿qué opinas? La verdad, yo felicitarte, Víctor, felicitar a la televisora de la universidad por este programa. La verdad creo que es bien importante, ¿no? O sea, es un tema fundamental. Cuando yo he estado estudiando estos temas, recuerdo una frase que me llegó mucho y nos decía, es que la sexualidad no se toca porque nos toca. Y nos toca en todos los sentidos. Claro. Nos llega en cuestiones muy profundas. Tú dices pareja, tú dices familia, pues, está presente, obviamente, la sexualidad en todos estos ámbitos que está diciendo Roberto, está presente. Yo soy terapeuta familiar de pareja, soy sociólogo también, entonces entiendo la complejidad del tema de la sexualidad. Y qué bueno que sea una secuencia, ¿no?, de programas donde se puedan ir abordando los diferentes temas, porque se puede abordar efectivamente de acuerdo a la edad de las personas, ¿no? Se puede abordar desde la pareja, que es lo que me preguntas, se puede abordar en el ámbito educativo, en el ámbito de la familia, en fin, ¿no? Pero pues la verdad es que pues, estamos constituidos, ¿no?, de sexualidad, y de sexualidad no genital, que es como generalmente se ha entendido, ¿no?, que fue el problema que tuvo Freud, ¿no?, cuando empezó a hablar de estos temas, ¿no?, y que fue completamente proscrito y, bueno, escandalizada las buenas conciencias victorianas de que cómo era posible que los bebés ya tenían sexualidad, ¿no? Lo que pasa es que hay que entender esa doble dimensión, creo que es la fundamental. Es una parte, es la parte de satisfacer las necesidades naturales, básicas, digamos, del individuo, en donde entra obviamente la reproducción, entra la alimentación, en el caso del bebé, ¿no?,
que fue lo emblemático, digamos, que empezó a trabajar Freud y que fue lo que escandalizó mucho, desde que decían de que el bebé, al estar amamantando, digamos, al estar alimentándose del pecho de su madre, había un momento en que ya no satisfacía su necesidad porque ya estaba satisfecha su necesidad biológica, nutricia, y entonces empezaba a sentir muy agradable y se quedaba ahí. Y es donde entra pues este concepto de la libido y de la sexualidad que está presente en nuestra vida desde que somos concebidos, como decía la doctora, hasta que nos morimos, y ahí está presente, con todos los asegúnes, ¿no? Y todos los aspectos culturales, religiosos, históricos, tabús, todo lo que hay, ¿no? Desde luego. Entonces vemos cómo está formalmente justificado el adentrarnos en estos temas y con personalidades de esta categoría. Y doctora, debemos estar a nivel mundial. La globalización nos exige desde este pequeño rincón colaborar para contribuir con el público en general, psicoeducación sexual. ¿Qué hay en el mundo con relación a esto, doctora? Mire, yo creo que usted habla de globalización y bueno, la globalización tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Desde luego. Cuando hablamos de globalización, es adecuada la globalización siempre y cuando tenga un marco ético para globalizar lo que usted quiera, hasta la educación sexual. Creo que en la ética que debe de haber en la información y la formación de los seres humanos, es claro que hay leyes universales, valores universales, porque si bien es cierto, las necesidades del ser humano son las mismas, ¿sí? Aunque con contextos socioculturales distintos, vamos a decirlo así, en cualquiera de las razas, ¿sí? Hablemos de color, gente de color, gente amarilla, café, chocolate, blanca, de las que usted quiera, ¿sí? Todos los seres humanos tenemos necesidades biológicas y tenemos necesidades psicológicas y socioculturales, ¿sí? Y no podemos dividir o quitar unas con otras porque van al parejo. Todos los seres humanos tenemos necesidades biológicas como el alimento, el agua, el oxígeno, el hábitat, necesidades fisiológicas que tenemos que desarrollar. Y en este contexto, evidentemente, es una realidad que entendamos que dentro de la globalización, aquellas personas con demasiada ignorancia, desconocimiento y falta de ética, pues por eso surgen toda una serie de mercados, que eso es lo grave del asunto, como la prostitución, como toda una serie de trata de seres humanos en relación a la pornografía infantil, pederastas, bueno, hablemos de todo lo que existe en relación al desconocimiento, a la ignorancia, a la distorsión de lo que debería de ser la necesidad real, existente, que tenemos en cuanto a nuestra sexualidad. Entre más tengamos información y educación al respecto, más responsables seremos con nuestra conducta y con la conducta de los niños. Vivir en la ignorancia es partícipe de cometer mayores errores como en la actualidad sucede. Entonces, la sexualidad tiene que estar implementada dentro de la globalización de acuerdo a las necesidades naturales, un derecho humano que tenemos los seres humanos y creo yo que debe de tener la parte informativa y la parte educativa formativa. ¿Sí? Desde luego, estamos viendo, público televidente, cómo tenemos que abordar este tema pues con mucha ética, con mucho respeto a la condición humana, con moralidad, pero también con realidades. Hay muchos detalles que debemos de conocer y nosotros queremos o pretendemos participar con un granito de arena para esta información, como dijo la doctora, que también implica ayudar o contribuir para una formación ética y veraz con la realidad de las cosas. Si hay un desarrollo y este desarrollo se ve de alguna manera interrumpido, podemos encontrar situaciones de carácter patológico dentro de la persona, dentro de la pareja, dentro de la familia, en la infancia.
¿Cuáles serían entonces estas entidades psicopatológicas que tenemos que abordar posteriormente ya en programas, especificando el punto, Roberto, que nos pudieras mencionar algunas entidades patológicas de la sexualidad? Bueno, las fundamentales y que vive la sociedad, pues básicamente tienen que ver con los afectos, es decir, bien interesante luego ver muchos de los temas que mencionan ahorita, como los embarazos, como las enfermedades de transmisión sexual. Es bien interesante, en Yucatán en 1924, el gobernador de aquel entonces fue el primero en tratar de instituir la educación sexual en México. Y pues básicamente lo sacaron a garrotazos, ¿no? Porque pues era una persona muy pervertida, pecadora, entonces, ¿no? ¿Cómo era posible eso, no? Entonces las señoras de aquel entonces hicieron un meeting, se aglomeraron y lo corrieron, ¿no? Pero fue bien interesante porque se quedó instituido como el primer intento de educación sexual en educación pública. Y a partir de entonces es sumamente complejo porque han pasado muchos años y ahorita va usted a las escuelas y básicamente los temas que les dan cuando hablan de educación sexual es embarazo, enfermedades de transmisión sexual y a veces cuidados maternos. Esa es la educación sexual que tenemos en México. Pero yo les comento a las autoridades educativas y de salud, ¿no? ¿Qué pasaría si en los programas de sexualidad tú hablas acerca de los sentimientos? ¿Qué habla de la pasión? ¿Qué te habla del amor y el compromiso, ¿no? Hay estudios bien interesantes de un señor que se llama Stenberg, que habla del amor científico. Dice, a ver, ¿qué pasaría si en lugar de tú ir a decirles a los niños cómo ponerse el condón, vas y les dices, mira, una relación estable de pareja tiene que tener pasión, compromiso e intimidad? Seguramente muchas de esas cosas cambiarían. Entonces yo creo que son temas hegemónicos para poder desarrollar la sexualidad. Desde tiempos, sobre todo del siglo XVI para acá, el asunto de la sexualidad se ha convertido en un problema económico-político que tiene detrás un nombre que se llama poder, ¿no? A partir del poder y de la represión se han dado una serie de acontecimientos realmente antiéticos, donde me acuerdo mucho de los cereales Kellogg's, que no es comercial, es un doctor que se llamaba Kellogg's, y a partir de las investigaciones de este doctor querían disminuir la libido sexual en la población, y él sostenía que la libido se daba justamente porque comían muchas proteínas, carnes, ¿no? Dice, bueno, vamos a quitar las carnes para que se disminuyan estas ganas de tener esos deseos pecadores, y entonces vamos a darle cereal. Por supuesto que no disminuyó, pero es un ejemplo de cómo la sexualidad ha ido mermándose a través de otros factores, ¿no? Hay culturas donde la sexualidad, el concepto no existe, simplemente es algo inherente al ser humano y no tiene ninguna complejidad con eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que después de aterrizar ese concepto de sexualidad en la amplia gama como la estamos hablando, después de eso sí sería interesante abordar la sexualidad desde el deseo, la excitación y el orgasmo. Muchas personas en México tienen fuertes problemas con estas tres entidades y viven así toda su vida y ni siquiera saben que tienen problemas. Piensan que así tiene que ser y entonces hay mujeres o incluso algunos hombres pocos que no saben qué es un orgasmo. Hay muchos hombres que confunden la eyaculación con el orgasmo y es bien interesante porque cuando exploras te das cuenta que un porcentaje interesante de hombres no conocen los orgasmos. Entonces todos dirían por default que los hombres son orgásmicos, pero la realidad es otra, ¿no? Son eyaculadores y a veces en México precoces. No promotores de sí, gratificación. en México hay un alto porcentaje de eyaculación precoz. Entonces yo creo que esas estratificaciones podríamos como que avanzar y empezar a hacer algo diferente, ¿no? Curioso, tenemos un primer lugar de venta de Sildenafil en edades tempranas, entre los 20 y los 35 años de edad. Pues ahí estamos hablando de lo que tú comentas. Y bueno, si vemos particularmente, salen muchos factores por qué hacer este tipo de programas, por qué adentrarnos en la educación sexual, en la formación. Licenciado Sergio Luis, ¿existe patología o alteración en pareja, en familia, por carencia de información, por tabúes, por ser de alguna manera conservadores dentro de la pareja con la sexualidad, Sergio Luis? Sí, cómo no. Creo que es de las áreas, bueno, creo que todas son, pero el área de la pareja es sumamente compleja y multifactorial, ¿no? Tienen que ver muchas cosas, ¿no? La situación.
si hablamos de patologías, o sea, me cuesta trabajo, digamos, ponerles ese nombre, ¿no? Pero lo que pasa es que las realidades que vivimos están presentes y están influidas, bueno, para hablar concretamente de la pareja. Yo con el consultorio, cuando estoy con las parejas, y a mí lo aprendí en la escuela, ¿no? ¿Quieres medir cómo está la relación de pareja? Tu relación de pareja, cómo está tu sexualidad. Es decir, cómo está tu contacto a partir de ahí. Y tal cual es el termómetro, el mejor termómetro para medir cómo está tu relación de pareja. Entiendo. ¿Sí? Entonces, si está bien, plena, y no se trata de decir que si todos los días o una vez por semana o cada 15 días, no hay reglas, ¿no? La pareja hace su propia regla, ¿no? Sí. Pero ese sí es un indicador muy bueno de cómo está tu relación. Y es cómo está tu relación de comunicación, cómo está tu relación en términos de tu salud física, cómo está tu expresión de las emociones, cómo está tu nivel de estrés. Ahí se va a reflejar finalmente. Y luego la incidencia de educación en los hijos, sí, en lo cognitivo, en la represión, en el regaño. Es que está tan mezclado con una cuestión pues de la tradición judeocristiana que vivimos, ¿no? Lleno de culpa, llenos de mandatos morales, de mitos, ¿no? De tabúes, y esto bastante con la ética. Sí, sí. Se va más allá. Y esto de la familia me viene siempre a la mente un chiste por ahí, no me acuerdo de quién fue, de Pepito o alguno de esos, ¿no? Que le dice el papá a Pepito, oye Pepito, pues creo que ya vas a cumplir 10, 11 años, creo que tenemos que hablar de un tema muy importante, que es la sexualidad. Y le dice Pepito, sí papá, ¿de qué quieres que te explique? Es cierto. Sí, ya estamos en ese nivel, ¿no? O sea, donde ya las generaciones, nosotros a lo mejor ya nos quedamos en otro rollo, los chavos están viviendo una situación completamente diferente a la que vivimos nosotros, ¿no? Y en la pareja se dan cualquier cantidad de situaciones relacionadas con esto de la sexualidad, ¿no? Donde, insisto, la cultura, ¿no? Y la sociedad impacta de manera muy fuerte, ¿no? Fíjate, sería todo un tema, hablar de, por ejemplo, sexualidad y religión. Con todo el respeto, ¿no? Claro. Con todo, pero cómo nos impacta, ¿no? Cómo nos influye esta asociación que se da entre placer y culpa, por ejemplo. Porque sexualidad no nomás es reproducción, ¿no? Es placer. Sí. Tenemos que ver, por ejemplo, cómo van dentro del desarrollo de una sexualidad, pues lo que es la manipulación de los genitales, llamado masturbación, cómo es el niño preescolar, cómo es el niño escolar, cómo es el puber, en el adolescente y en el adulto, tiene sus peculiaridades y siempre, pues de alguna manera mal calificada por nosotros los adultos, incidiendo en los niños de una manera de muchísima trascendencia a inhibir. Y luego comentábamos en el corte que existe el motivo de consulta, lo vemos en nuestros consultorios, en el manifiesto no habla nada sobre situaciones de carácter sexual y en el latente, posterior unas sesiones adelante, nos vamos a encontrar con toda una situación difícil de la sexualidad del paciente, y en familia o en pareja. Doctora, entidades psicopatológicas formales dentro de la sexualidad, algunas que nos pudiera mencionar. Bueno, ya había mencionado el licenciado algunas patologías de la sexualidad. Ahí tenemos que hay, pues, por ejemplo, asociado con todo este factor sociocultural del sentimiento de culpa, las personas que son conservadoras, que yo diría que más que conservadoras son ignorantes, en relación a patologías, pues la impotencia, ¿sí? Digo, para que la gente no lo entienda, después que hablemos específicamente disfunción eréctil, por ejemplo, o toda una serie de factores que ahora lo visitan a uno en la consulta, jóvenes de 20, 25, 28, digo, gente muy joven con impotencia sexual, ¿verdad? Dices tú, no es normal, ¿sí? No es normal. Pero bueno, que está bañado de toda una serie de situaciones y conductas que estamos expuestos a las influencias también medioambientales, ¿no? O circunstanciales y sociales.
Pues bueno, ya escucharon ustedes, nada más me resta agradecerles muchísimo el favor de su atención y entonces que se despide de ustedes esperando que estos comentarios sea de beneficio para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias y ahora les recuerdo, si son tan amables, ceda el paso al peatón. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima y muchas gracias a ustedes, los expositores.